Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar, siempre en aprendizaje con Tentrec. En esta ocasión vamos a ampliar conocimientos del equipo Hydrash, el aliado perfecto para mejorar la textura de la piel, con el doctor Mauricio Gamboa. Él es médico de la Universidad Javeriana, dermatólogo del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Tiene un máster en lesiones melanocíticas y diagnóstico no invasivo de cáncer de piel y actualmente es el director de Cliniderma, su práctica privada. Les agradezco mucho por asistir y como siempre les solicito por favor que tengan en silencio sus micrófonos y los que tengan preguntas las escriben por el chat y al final de la presentación las vamos a leer en orden. Y también pueden abrir sus micrófonos para preguntar, pero al final de la presentación. Muchísimas gracias. Le doy paso al doctor Mauricio para que comience la presentación. Buenas tardes, Valentina, y a todo el equipo de Tentre. Gracias a todos los asistentes a este webinar que vamos a tener acerca de Hydrash. Quisiera tener confirmación de que me están escuchando adecuadamente. Sí, doctor, fuerte y claro. Perfecto. Entonces vamos a iniciar la presentación. Hemos denominado a este webinar sobre Hydrash el aliado perfecto para mejorar la textura de la piel. Hydrash con nosotros en la clínica tiene ya algunos años y podría decirse que es uno de los equipos que comenzamos a utilizar inicialmente con Templec. Tal vez fuimos el primero, si no el segundo primer equipo que se obtuvo en el país. Y a partir de esto comenzamos a trabajar de la mano con Templec para desarrollar los diferentes protocolos que actualmente se están utilizando. Y es por esto que Hydrash inicialmente llega a nuestra práctica como una opción de limpieza facial, algo que estaban pidiendo los pacientes. Sin embargo, cada vez que fue pasando el tiempo y vamos conociendo esta tecnología con detalle, pues nos dimos cuenta que Hydrash es mucho más que un equipo de limpieza facial. Por eso lo vemos como una tecnología avanzada que permite estimular la restauración de la piel, proporciona resultados instantáneos, pero lo que mi manera de ver es mucho más interesante es que permite tener resultados a mediano plazo siempre y cuando lo pongamos dentro de los protocolos adecuados, sin molestia y sin tiempos de inactividad. Y esto tal vez es algo importante. Muchas veces como médicos, como profesionales, mmm, creemos que siempre los tratamientos más agresivos, más ablativos, son los que mejores resultados van a dar y por ende es la preferencia del paciente. Sin embargo, en la práctica va viendo que los pacientes no necesariamente quieren o necesitan un tratamiento de esas características. En este sentido, el Hydrash es un equipo bastante interesante para poder ofrecer resultados, pero sin producir tiempos de incapacidad importantes. Es un equipo que casi no genera ni molestias ni grandes periodos de inactividad. En este sentido, entonces, cuando hablamos del Hydrash, pues tenemos tres tecnologías en un equipo. Tenemos una tecnología de dermabrasión, una tecnología de hidrodermabrasión y una tecnología de ultrasonido. Y a partir de cómo se conjugan estas tres tecnologías es que se arman los protocolos de tratamiento para los diferentes pacientes y los diferentes casos. Entonces, en este sentido, pues sabemos que el Hydrash es un coadyuvante en el tratamiento de rejuvenecimiento. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante. En esta capacidad que tiene el equipo de ayudar a reformar la matriz extracelular, a estimular la dermis, pues también se constituye un ayudante en el tratamiento de cicatrices superficiales y arrugas superficiales. Es un aliado perfecto para la extracción de comedones cerrados y abiertos. Nos ayuda a reducir la seborrea. Nos proporciona mecanismos de hidratación profunda y permite por medio de la exfoliación superficial mejorar esas discromías de la piel y obtener una mejoría en la textura. Y lo que me resulta mucho más interesante es que no pelea con otras tecnologías y se vuelve un coayudante en el manejo de diferentes patologías cutáneas, como lo vamos a ver más adelante.
Si comenzamos entonces a hablar de la primera tecnología, tenemos que, Interrumpo. ¿sí? ¿Usted ya está pasando las diapositivas o se bloqueó la pantalla? Se bloqueó probablemente. Porque pues, desde ahorita estamos viendo la primera diapositiva, entonces no hemos visto lo que ha seguido. Parece que ya. Estamos en la de estimulaciones logradas con la microdermabrasión, sí. Listo. Entonces les comentaba Una vez. rápidamente que tenemos tres tecnologías y que lo utilizamos para todas estas cosas que les expliqué previamente. Eh, entonces, coadyuvante en el tratamiento de rejuvenecimiento, cicatrices superficiales, extracción de comedones cerrados y abiertos, reducción de la seborrea, hidratación profunda, mejoría de las discromías y texturas de la piel y es un coadyuvante en patologías cutáneas. Hasta ahí vamos. Entonces, la primera tecnología con la que cuenta el equipo actualmente es la tecnología de microdermabrasión. Esto nos permite hacer un desbridamiento de las células muertas de la capa superficial, principalmente del estrato córneo. Esto ayuda a mejorar la textura de la piel. Además, por estímulo indirecto desde el queratinocito, nos ayuda a favorecer el grosor de la dermis papilar. Y todo esto lo vemos porque hay una producción de compuestos como citoqueratina 16, péptidos antimicrobianos, se estimula la producción de metaloproteinasas de la matriz extracelular que renuevan ese colágeno y en conjunto ayudan a tener un efecto regenerativo. Es muy importante tener en cuenta entonces que la microdermabrasión, pues hay que tener ciertas precauciones con los fototipos de piel altos para evitar irritaciones que puedan generar finalmente una alteración pigmentaria de la piel. Actualmente la recomendación con la microdermabrasión de Hydras es tratar de utilizarlo en la medida de lo posible solamente en las pieles más gruesas, porque cuando no hay pieles gruesas podemos contar con las otras tecnologías para poder ayudar en los diferentes procesos. Teniendo esto en cuenta, entonces la segunda tecnología, que tal vez es la que nos impulsa a tener el equipo, es la hidrodermabrasión. Es una tecnología que combina soluciones y oxígeno a velocidades supersónicas que permiten eliminar el detritus celular. Y esto genera una cascada de efectos sobre la piel. Primero de ellos es activar la circulación sanguínea y linfática, ayuda a extraer el exceso de sebo, facilita la extracción de los comedonas y favorece la penetración de productos tras su aplicación. Adicionalmente, entonces, sabemos que esta tecnología de hidrodermabrasión genera microcanales a nivel de la epidermis superficial y esto facilita la limpieza con menos irritación. Y tener menos irritaciones, menor estímulo de una cascada inflamatoria que no queremos en ciertas patologías de la piel. Y lo que resulta más interesante de esta hidrodermabrasión, aparte del efecto físico que tienen los chorros de agua sobre la piel, es que también se puede combinar con diferentes sustancias activas que permiten potencializar los resultados. Y en este sentido, pues estas sí son ventajas adicionales que nos ofrece la hidrodermabrasión en comparación a la microdermabrasión, siendo esta entonces una tecnología que produce menos irritación, es menos abrasiva con la piel, pero no por esto deja de tener efectos en la piel. Incluso cuando vamos a revisar la literatura y vemos lo que pasa con esta tecnología cuando se utiliza en la piel, podemos encontrar cosas bastante interesantes. En este ensayo clínico se logró demostrar que después de 6 tratamientos con hidrodermabrasión, hubo cambios similares a los que ocurren con otras tecnologías. Primero, hay una mejoría de la atrofia epidérmica, hay una recuperación de las papilas dérmicas y si vemos a nivel dérmico, podemos ver entonces que esta elastosis que había a nivel de la dermis se mejora después de las sesiones. Todos estos cambios son cambios histológicos que hoy en día asociamos con rejuvenecimiento, con regeneración de los tejidos. Y en este sentido, podemos ver entonces cómo una tecnología no invasiva, no ablativa, tiene capacidades no solo de regenerar la epidermis, sino también de estimular la dermis.
Cuando se le preguntó a los pacientes acerca de la percepción de los resultados, la mayoría de los pacientes notaron una mejoría significativa en las 6 variables que se midieron hasta el momento, que fueran reducción en tamaño de los poros, mejoría de la textura de la piel, mejoría de las arrugas finas, notaban la piel redensificada, es decir, un grosor aumentado en la dermis, disminución de las discromías por disminución de áreas de hiperpigmentación y una percepción notable de mejoría en la hidratación. En este sentido, es importante tener en cuenta que los resultados que hoy en día ofrecen la hidrodermabrasión no solamente son perceptibles por los pacientes, sino que también son comprobables de manera cuantificable en los resultados histológicos. Y en este sentido se sabe entonces que la hidrodermabrasión tiene la capacidad de engrosar la epidermis, mejorar la densidad de las papilas dérmicas, mejorar la densidad de los fibroblastos. Y todo esto en comparación con los pacientes que no se trataron con esta tecnología, logrando eficacia comprobada. Entonces, en este sentido, tenemos que la hidrodermabrasión pues, nos proporciona limpieza y extracción, una exfoliación superficial, pero también permite una restauración y regeneración celular, tanto epidérmica y dérmica. Y aquí sí quiero tener una claridad, y es el efecto que hay a nivel de la dermis, cómo se logra. Es importante recordar que el queratinocito no solamente tiene funciones a nivel epidérmico. Hoy en día sabemos que el queratinocito es una célula bastante activa entre las 3 capas de la piel, que no solamente tiene la capacidad de estimular los melanocitos, sino que también de forma paracrina tiene la capacidad de estimular fibroblastos a nivel térmico. Y es de esta forma como, a través de un estímulo directo sobre los queratinocitos, logramos respuestas paraclínicas que terminan afectando finalmente los fibroblastos, y esto explica un aumento en la producción de colágeno y restauración de la matriz celular. Entonces, el efecto profundo sí lo tenemos sin necesidad de incidir directamente sobre las capas profundas. Y es como la hidrodermabrasión pues, nos permite tener un resultado de rejuvenecimiento de cierta forma integral. Ahora, la tercera tecnología con la que cuenta este equipo es una tecnología en la cual es el ultrasonido. Aquí sí tengo que contar que inicialmente cuando el equipo llega a mis manos, estábamos enfocados principalmente en la tecnología de hidrodermabrasión, que era lo que estábamos buscando para el momento. El ultrasonido finalmente fue algo adicional con lo que venía el equipo y hasta ese momento no entendía. Pero hoy por hoy el ultrasonido quiero decirles que es tal vez el aliado perfecto en la hidrodermabrasión para poder darle ese toque de integralidad a los resultados. Entonces, metiéndonos un poco más hondo en el tema del ultrasonido, pues es importante tener en cuenta que cuando hablamos de ultrasonido y piel, pues vamos a identificar 2 grupos principales de ultrasonido. Vamos a hablar de ultrasonidos de alta intensidad y frecuencia y ultrasonidos de baja intensidad y baja frecuencia. Para tener un corte que nos ubique más o menos en qué es baja frecuencia y baja intensidad, estamos hablando de frecuencias por debajo de los 1.5 Hz y unas potencias que están por debajo de los 3 watts por centímetro cuadrado. En este sentido, el Hydrash se ubica en este grupo. Pero para que entendamos un poco las diferencias entre estos 2 tipos de ultrasonidos con respecto a los efectos en piel, pues tenemos que los que son de alta intensidad y alta frecuencia, pues tienden a tener efectos disruptivos sobre la integridad de la membrana celular y normalmente tiene un efecto térmico que está asociado a sus resultados. Cuando hablamos de ultrasonidos de baja intensidad y baja frecuencia, no son disruptivos sobre la integridad de la membrana celular y tienen pobre efecto térmico asociado. Si bien es cierto, los pacientes cuando utilizan el Hydrash pueden tener una sensación de calor, pueden tener una sensación que la piel va alcanzando temperaturas elevadas, nunca es un efecto de calor fuerte, no alcanzamos grandes temperaturas. Y para que nos ubiquemos entonces un poco con ejemplos, pues, los de alta frecuencia y alta intensidad son los ultrasonidos utilizados para cavitación o ultrasonidos, por ejemplo, como los ultrasonidos focalizados de alta intensidad.
Y cuando hablamos ya de ultrasonidos de baja intensidad y frecuencia, pues son ultrasonidos que principalmente se utilizan en rehabilitación y también se utilizan para sonoporesis y sonoporación. Este efecto de ultrasonidos de rehabilitación este uso, perdón, de los ultrasonidos en rehabilitación es lo que explica las capacidades regenerativas del ultrasonido. Entonces, teniendo en cuenta que para repetir, nosotros estamos ubicados con el HYDRAS, que nuevamente les explico, en un ultrasonido de baja intensidad y baja frecuencia. Partiendo de este sentido, podemos decir entonces que hay dos grandes efectos del ultrasonido del HYDRAS a nivel de la piel. Y el primero es penetración de sustancias activas y el segundo es regeneración del tejido y estímulo tisular. Estos son los dos mecanismos de acción por los cuales hace sentido unir el ultrasonido a la hidrodermabrasión. Entonces, profundizando un poco más en estos mecanismos de acción, tenemos entonces que cuando hablamos de penetración de sustancias activas, sabemos que esas sustancias activas son permeadas por ultrasonido mediante dos mecanismos, sonoforesis y sonoporación. Aquí quiero agregar algo importante. No solamente es la sonoforesis lo que explica la penetración de principios activos durante el protocolo HYDRAS. También lo explica la sonoporación, que es un mecanismo de acción bastante importante a tener en cuenta porque además viene potencializado por el paso previo de hidrodermabrasión. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de los dos mecanismos de sonoporesis y sonoporación, entonces, cuando hablamos de sonoporación, hablamos de la capacidad de generar poros a nivel de la membrana celular por un efecto vibratorio de las moléculas por estímulo del ultrasonido. Esto genera que puedan ingresar principios activos al interior de la célula, pero que además el poro genere una alteración electrolítica que desencadene vías de señalización cascada abajo que favorezcan la endocitosis. Por otro lado, también sabemos que el efecto de sonoporesis se desencadena por esa alteración electrolítica que genera los impulsos sonoros sobre las moléculas de agua. Y esto genera que haya una alteración de la permeabilidad de las células y permita de esta manera la entrada de principios activos a nivel celular o el paso de sustancias activas a capas más profundas de la piel. Hablábamos entonces que el otro efecto del ultrasonido, pues no era solamente la penetración de sustancias activas. Entonces, teníamos penetración de sustancias activas por sonoporación y sonoforesis, pero también hoy en día, y esto es algo, un principio físico que no solamente es atribuible al ultrasonido, hay otras tecnologías que también han demostrado efectos mecánicos sobre la membrana celular y esos efectos mecánicos explican que aparezcan ciertos efectos biológicos a nivel celular. Y este es tal vez el tercer mecanismo, cómo la interacción de una molécula que está precipitada directamente con la membrana, contra la membrana celular, genera un estímulo que desencadena respuestas biológicas. Y aquí ya me voy a entrar a ese segundo mecanismo que es de regeneración y restauración celular. Entonces, para tener en cuenta, antes de meterme un poco más en esto, ¿cuáles son las principales moléculas que logramos enviar a través de la vía transepidérmica? Sustancias principalmente liposolubles no polares de bajo peso molecular, y esto es importante tener en cuenta. Ahora, vamos a hablar un poco al final de estas sustancias, pero ahorita quiero seguir con este concepto y es el segundo efecto del ultrasonido que tiene es regenerar y restaurar la piel. Es por eso que hablamos de un ultrasonido pulsado de baja intensidad. Y aquí, si ustedes recuerdan, el ultrasonido en el HYDRAS tiene la posibilidad de usarse en continuo y en pulsado. Y muchas veces
despreciamos esa capacidad del ultrasonido y resulta que se utiliza para dos cosas absolutamente diferentes. Cuando utilizamos un ultrasonido de forma continua, lo estamos utilizando para hacer envío de sustancias transepidérmicas. Cuando utilizamos el ultrasonido de baja potencia de forma pulsada, lo estamos utilizando para generar estímulos biológicos que tienen como finalidad restaurar y regenerar diferentes capas de la piel. Ahora, teniendo en cuenta este mecanismo de acción, pues hay tres principios que ocurren y que explican los resultados sobre eso. El primero es un acoplamiento biofísico y es por medio del cual la energía del ultrasonido es transformada de una forma tal que los mecanorreceptores de la membrana celular pueden detectarlo. A partir de esto ocurre un acoplamiento biomecánico, que es, una vez esos mecanorreceptores han interactuado con la energía del ultrasonido, son capaces de desencadenar respuestas celulares a nivel citoplasmático y nuclear. Y por tercer mecanismo, es una respuesta efectora, que una vez se ha logrado en ese orden estricto el paso 1 y el paso 2, pues la célula es capaz de producir y liberar sustancias activas y mediadoras que tiene un efecto regenerativo, auto y paracrino. Y de esta manera logramos regenerar el tejido. Y es tal vez este es uno de los principales mecanismos por los cuales podemos complementar el efecto de rejuvenecimiento con Hydrox. Si continuamos en este sentido, entonces aquí lo que está ocurriendo en la parte superior es el efecto del ultrasonido estimular los receptores de membrana que es capaz de desencadenar muchas vías celulares. Este básicamente es un modelo de efecto en hueso en el cual se muestra cómo diferentes vías celulares pues estimulan la producción de las diferentes células a nivel del hueso. Esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es algo similar a lo que ocurre en la piel y ya se ha demostrado que estos efectos mecánicos, pues a nivel de piel, pues tienen cuatro efectos principales. El primero es el aumento de diferentes factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelio vascular, el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento fibroblástico y factor de crecimiento transformante beta. Esto explica cómo podemos tener entonces efectos a nivel epidérmico directamente sobre el queratinocito, pero también efectos vasculares y efectos directamente sobre el fibroblasto. Y este efecto sobre el fibroblasto genera que haya un aumento en la síntesis de la matriz extracelular, que además va acompañado del aumento de metaloproteínas que tienen la capacidad de regenerar ese colágeno que ya está alterado en su configuración cuaternaria. Y un efecto que es bastante interesante del efecto mecánico sobre las células inducidos por ultrasonido es disminución de factores proinflamatorios que en este momento se sabe con certeza que disminuye la producción de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, en este sentido, el ultrasonido es el aliado perfecto a la hidrodermabrasión y es la conjugación de las tecnologías, lo que explica cómo logramos los efectos que son comprobables inmediatamente. Ejemplo, en este caso, esta es una imagen de antes y después tomado con Antera en la cual se puede identificar y percibir un cambio notable a nivel de las capas superficiales de la piel. Esto está directamente relacionado entonces con mejoría de la textura de la piel. Pero si también vemos cambios comprobables a nivel de las rígides frontales, pues vemos que hay disminución. No, este no es un cambio inmediato por producción de colágeno, porque el colágeno no se produce inmediatamente, pero este tal vez es un cambio por recuperación de la hidratación que genera una disminución perceptible de la profundidad de las arrugas en la frente. Ahora, esto sí lo hablamos directamente con cambios que podemos ver inmediatamente, como también es este ejemplo cuando vamos a ver la profundidad de alguna rigidez en la piel. Pero también aquí sí quiero que abramos un poco el panorama del Hydrash y nos salgamos del Hydrash como una herramienta de limpieza, como una herramienta únicamente para mejorar la textura de la piel en pacientes sanos. También podemos hablar del Hydrash como una herramienta interesante como coadyuvante en otros tratamientos.
Este es el escenario de un paciente con un acné nódulo quístico, en el cual, si bien es cierto está con un tratamiento tópico y dosis bajas de isotretinoína, se le hace una sesión semanal de Hydrash. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿mejoró por el tratamiento o mejoró por el Hydrash? Pues indiscutiblemente, si uno inicia un tratamiento adecuado de acné, la mayoría de los pacientes van a mejorar del acné. Sin embargo, la realidad de los pacientes que muchas veces consultan en nuestras prácticas privadas es que están cansados Eh, de realizar Doc, tratamiento, ¿sí? disculpe una pregunta. A ese paciente, discúlpame, que estoy pues mirando este caso, pero este paciente se le hizo cada semana una sesión del Lidrach, pero es un protocolo completo porque si él está tomando, está en un tratamiento, como tú dices, yo generalmente no toco pues un paciente que esté en esos tratamientos por temor a que vaya a quedar alguna cicatriz. En este caso, que él tiene una sesión semanal, ¿cómo sería un protocolo directamente o para ese paciente o en un caso similar? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a terminar la presentación y al final vuelvo directamente a este caso y respondemos puntualmente las preguntas. ¿Listo? Listo, listo, mi vida. Entonces, Mil gracias. en este sentido, tenemos que el paciente iba a mejorar, indiscutiblemente. Los tratamientos de piel llevados en manos de dermatólogos finalmente desencadenan una mejoría de la piel. El punto es que queremos reducciones en el tiempo de mejoría. Los pacientes, por más que se les explique, siguen en su imaginario queriendo mejorías rápidas. Y en este sentido, pues, si bien es cierto, tenemos una mejoría rápida. Voy a comenzar a profundizar un poco entonces en este caso en aras de ir respondiendo un poco. Este paciente tiene dosis bajas de isotretinoína, está con 20 miligramos de isotretinoína a la semana, realmente es una dosis baja, y una sesión de Hydra semanal. Entonces aquí es donde está el truco. Tenemos tres tecnologías. Microdermabrasión no aplica para este caso. Hidrodermabrasión hay que tener cuidado de hacerla muy suave, dado que el paciente tiene sensibilidad en la piel. Y aquí es donde eh, es ya, ok, continúo entonces. Y aquí es donde podemos valernos del efecto del ultrasonido como su efecto modulador de la inflamación. No es necesario hacer un efecto exfoliante fuerte ni contundente todas las semanas, porque vamos a generar un ambiente proinflamatorio que va a retrasar la mejoría del paciente. Entonces, aquí es donde podemos utilizar las bondades del ultrasonido como modulador con los efectos que les estaba explicando previamente. Y de esta forma hace sentido utilizarlo de forma semanal. Les muestro entonces otro caso de acné, un caso en el cual se logra mejoría en 6 semanas de tratamiento, paciente con tratamiento completo, se le hizo una sesión de Hydra semanal, se le hace una comedolisis láser con CO2. Nosotros solemos utilizar comedolisis láser para ayudar a los pacientes a mejorar esos comedones y comedoquistes profundos que se escapan al tratamiento o que son lesiones que van a demorar mucho tiempo. El problema de un láser de CO2 en el contexto del acné es su capacidad proinflamatoria. Y ahí es donde hay que tener cuidado cómo se utiliza el láser de CO2. Y aquí es donde podemos comenzar a modular la respuesta e ir mejorando la tolerancia del láser en este escenario de pacientes. Es un esquema que nosotros hacemos con frecuencia dentro de la clínica. Son pacientes que primero están en seguimiento dermatológico, que segundo, la prescripción del Hydrash proviene en este caso de un dermatólogo y tercero, pues la comedolisis es realizado por un dermatólogo. Estos casos como tratamiento coadyuvante es para que abramos un poco más el panorama con el uso del Hydrash y no lo dejemos solamente como los pacientes que vienen por mejoría de la hidratación, pacientes que quieren una limpieza facial o pacientes que quieren mejorar la textura de la piel. Es un equipo bastante interesante en el sentido que no pelea con otras tecnologías, como lo vimos con el láser de CO2. Le va muy bien a los pacientes que además están haciendo tratamientos con microneedling porque ayuda a potenciar los resultados, permite hacer sesiones, intersesión de microneedling, potencia resultados de fotorrejuvenecimiento en el caso de la IPL, en el caso de la radiofrecuencia fraccionada con microagujas también lo potencia. Las personas que hacemos
radiofrecuencia fraccionada con microagujas, es probable que nos haya pasado después de una sesión fuerte con estos equipos, queden algunas marcas de los puntos de acceso de las agujas dentro de la piel. Esto ya está demostrado a nivel histológico que ocurre porque hay una serie de detritos celulares que se acumulan en esos canales que generó la ablación de las agujas al momento de penetrar. Y los pacientes pueden referir incluso varias semanas después del tratamiento que notan como la cuadrícula marcada. Esto también puede llegar a pasar con el láser de CO2. Por ejemplo, es algo que se puede mejorar con hidrodermabrasión porque remueve todo ese detrito celular y ayuda a mejorar. ¿Con qué sentido lo muestro? Para que veamos que el Hydros es un equipo versátil, es un equipo que tiene sentido en las prácticas que nosotros hacemos, es un equipo que puede ser polivalente si lo sabemos utilizar de manera adecuada. Entonces, en este sentido, yo por eso es que creo que el Hydros no es un equipo de limpieza facial, es un equipo de tratamiento facial no ablativo, no invasivo, con bajos tiempos de incapacidad y dependiendo del protocolo en el cual lo estamos utilizando, pues lo estamos, a partir de eso, pues vamos a esperar resultados. Entonces, otra consideración importante al momento de hacer la hidrodermabrasión, algo que comentábamos previamente, es muy importante evitar el uso de peelings de masa molar elevada, porque primero son productos que no van a penetrar tan fácil dentro de la piel, son productos que al momento de la succión que genera la hidrodermabrasión, pues son productos que pueden generar obstrucción del equipo. Y es importante tenerlo en cuenta cuál es esa sustancia que elegimos para utilizar. Mm, Mi recomendación, y es una recomendación personal, yo no veo por qué no utilizar en las múltiples patologías una combinación de ultrasonido pulsado y continuo. Con uno penetramos productos y con el otro estimulamos a la célula para que interiorice ese producto y aumente su capacidad de regeneración celular. Sin embargo, esto es algo discutible. Es importante que cuando vamos a hacer una microdermabrasión, pues el paciente esté seleccionado de manera adecuada y a partir de esto, pues no combinarlo con peelings químicos, porque eso nos puede traer complicaciones y podemos pasar, uno, a generar complicaciones y dos, generar irritaciones innecesarias en el paciente. Y pues considero que es un excelente aliado en el tratamiento combinado para múltiples patologías. Y segundo, es una oportunidad pues, para hacer algo de experiencia spa que muchas veces puede resultar despreciable para nosotros, pero con todos estos equipos que tenemos, pues queremos utilizar diferentes clases de radiofrecuencia y los pacientes también se ven abrumados por este tipo de cosas. Entonces el Hydros es un equipo que, aunque pareciera ser algo despreciable, pues es un equipo muy bien tolerado, que tiene resultados evidentes y que nos permite darle ese toque de confort al paciente dentro del consultorio. En este sentido, entonces, les quería mostrar un poco lo que pasa con el Hydrash y cómo el Hydrash es un equipo que va más allá de la limpieza facial y cómo es un equipo pues, que se vuelve un aliado importante. Esto es lo que tenía para mostrarles hoy. Muchas gracias y la idea ahora, después de esto, es como abrir una ronda de preguntas. Gracias, doctor. Sí, señor. Tengo entendido entonces que ya respondió la pregunta de la persona que habló acerca del paciente con acné, ¿sí? Pues no sé si de pronto hay algo más que quisiéramos que profundizáramos sobre la pregunta. Ok. Buenas Eh, tardes. sí, Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta para el doctor. Ok, hablamos de una persona con características de acné. Eh, Empezando pues con un tratamiento cada semanal. Una persona que tenga la piel madura o que sea una piel sana, ¿cada cuánto debe hacerse una limpieza facial con el equipo? Para tratar qué puntualmente. No, simplemente, como te digo, una limpieza facial. ¿Cada cuánto más o menos una persona de piel sana se la puede hacer con el equipo, manejando la Pues, microdermabrasión? bueno, si se va a hacer microdermabrasión, la verdad yo no recomiendo hacer microdermabraciones antes de los 25 a 30 días. Es importante darle tiempo al recambio epidérmico, Exacto. ¿sí?
es importante que si se utiliza microdermabrasión y se quieren hacer sesiones microdermabrasión, sean solamente sesiones que se combinen hidrodermo con ultrasonido. En este sentido, para tratar de puntualizar, una sesión mensual de si vamos a utilizar microdermabrasión. Sin embargo, el paciente, una vez se haya recuperado ese grosor exagerado de la epidermis, el paciente no debería tener por qué estar en microdermabrasión. Podría continuar en un protocolo solamente de hidrodermabrasión con ultrasonido. Entonces, si queremos hacer un Normalmente, paciente para exacto, una piel madura necesita es que la hidrates, más no que la vayas de pronto a lacerar, lo que puede ocurrir. En tu yo caso, le adicionaría un poco a la piel madura. La piel madura tiene dos componentes importantes. El primero, engrosamiento epidérmico, y el segundo es atrofia dérmica. Ese engrosamiento epidérmico lo podemos manejar muy bien con la hidrodermabrasión y no es una piel excesivamente gruesa. Y la redensificación dérmica es el efecto que realmente debemos buscar para lograr un efecto de rejuvenecimiento. Entonces, ¿esto cómo lo logramos? Lo que les expliqué, de manera indirecta por la hidroderma, por el efecto físico, por la penetración de sustancias activas durante el peeling y con ultrasonido, nuevamente, por estimulación de la célula directamente por el ultrasonido y por la permeabilización de principios activos a capas más profundas de la piel. Buenas tardes, Buenas tardes. doctor Mauricio. Inicialmente, muchas gracias por la charla, súper interesante. Me parece que me gustaría que me explicara un poquito el tema de los pacientes post-fixer. Yo estoy con una paciente que le realicé fixer y ella tiene más o menos, me refiere que todavía tiene, hace un mes y medio que le hicimos la última sesión, ella persiste todavía con esos huequitos marcados. Y pues lo que usted nos estuvo hablando es de la realización de dermabrasión en esos pacientes, cada cuántos más o menos se deberían realizar. Bueno, esto es un efecto que no solamente es propio del píxel, es un efecto que también se puede ver con el CO2. Sin embargo, el pitch de los equipos del CO2 pues es muy pequeño. Con estos nuevos láseres de fraccionados, pues realmente el canal de apertura no es muy grande y el efecto térmico es controlado, por eso se ve menos. Con fixer es mucho más probable que esto ocurra porque el grosor de la aguja puede generar, independientemente si se está utilizando un cabezal insulado o no insulado, puede generar un calentamiento, sobre todo a medida que se va ascendiendo. Ese calentamiento puede generar algo de daño del tejido colateral y eso hace que se depositen detritos celulares dentro de ese canal. Una vez se depositan esos detritos celulares dentro del canal, el proceso de cicatrización comienza a compactar esos detritos celulares y los va llevando hacia la superficie y genera un tapón, como una madeja de residuos inflamatorios. Eso, la piel luego no lo puede expulsar tan fácilmente porque lo compacta hasta cierta forma, como para que ustedes me entiendan como si fuera un efecto de piedra en el zapato. Entonces, ahí es donde más que microdermo, porque pues son pacientes que vienen con respuestas inflamatorias importantes post-fixer o con CO2, es importante utilizar la hidrodermabrasión para hacer una exfoliación suave y abrir microcanales que permiten que se liberen esos detritos. En ese sentido, ¿cada cuánto se puede hacer? Cada 15 días se puede hacer hasta lograr recuperar. ¿Cuántas? Eso es algo muy relativo con los pacientes. Lo que pasa es que muchos pacientes con una sola sesión logran mejorar. Okay. Muchas gracias, doctor Mauricio. De verdad que súper buena su charla. Gracias. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? por supuesto. Doctor, gracias por su charla, muy buena. Quiero hacer una pregunta con respecto al ultrasonido. ¿Cuánto tiempo se recomienda usarlo en modo pulsado y en modo continuo? Lo que pasa es que el ultrasonido, digamos que ahí sí es alterar un poco como el protocolo normal. Para que hayan efectos realmente con ultrasonido pulsado se deben pasar 10 minutos.
realmente si uno lograra acumular 20 minutos de pulsado es el mejor momento, es el pico más alto de efecto, perdón. Sin embargo, cuando yo hablo de combinación de pulsado y continuo, pues en 40 minutos tal vez es alargar muchísimo la sesión. Entonces, lo que yo recomiendo es determinar la cantidad, a mi manera de ver, siempre la cantidad de principio activo que se debe poner directamente sobre la piel en la fase de ultrasonido debe estar alrededor del 1 cc, 1.5 más de eso es innecesario porque la piel tiene una capacidad limitada de absorción independientemente de que se utilice. Es más o menos llevar hacia los 10-15 minutos de ultrasonido continuo y tratar de acumular al menos 10 minutos de pulsado si se hace de forma combinada. Gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué tratamiento oral tiene el caso del segundo paciente? Supongo que es el que usted combina con El su doctor. paciente tenía tratamiento oral con antibiótico oral y anticonceptivo, la paciente. Okay. Ok, hay otra pregunta y es, Bien. ¿cómo haces con la comedólisis con láser? ¿Cómo hago en qué sentido? De pronto no sé si me pueden No puntualizar sé, un poco tal más vez la pregunta. yo creo que deben ser los parámetros o si utiliza láser cuando hay comedólisis. Supongo que la pregunta no la extiende, pero así es. Cuando tiene Bueno, comedólisis, ¿hace bueno, láser o lo hace como lo hace? voy a tratar de explicar un poco uno que busca con comedolisis láser. Con comedolisis láser lo que hace uno es, con la pieza puntual del láser de CO2, es abrir un microcanal directamente sobre el comedón para generar una extracción. Personalmente, yo una vez abro el canal, considero que se liberó la parte obstructiva del comedón, no me pongo a hacer extracciones con sacacomedones para no aumentar el proceso inflamatorio. Si el paciente adicionalmente tiene ya algo de cicatrices, se puede utilizar un parámetro de láser de CO2 fraccionado muy suave para comenzar también a estimular la formación de colágeno. No solamente para mejorar las cicatrices, sino para generar un recambio a nivel de dermis papilar que procure obtener unas salidas y aperturas Doctor, no se le escucha muy bien el... ¿Me escuchan? A veces tiende como a entrecortarse un poquito, doctor, pero se le escucha bien, pero se corta a veces un tris entre palabra Bueno, y palabra. les decía entonces yo que con la pieza puntual del láser de CO2 lo que busco tiene una apertura de canales para liberar la parte obstructiva del acné. Trato de no utilizar sacacomedones porque el sacacomedón, a mi manera de ver, genera más respuesta inflamatoria. Y recuerden que el microcomedón o comedón actualmente no se considera una lesión netamente obstructiva. Ya se ha evidenciado que hay proceso inflamatorio desde las etapas de comedón. Entonces hay que tener cuidado con llevar exceso de inflamación en ese caso. Y posteriormente, si es necesario, mirar si el paciente lo puede tolerar en la medida en que esté preparado, hacer un pase de láser de CO2 fraccionado para generar estímulo de colágeno para cicatrices, pero por otro lado, que era donde estaba explicando, generar una apertura folicular mucho más sana que no vaya a generar nuevamente comedones a mediano plazo. Y en este sentido es que vuelvo y digo, para volver al tema del Hydrox, ahí es donde el ultrasonido pues, juega un papel muy importante, porque nos puede ayudar a modular esa respuesta inflamatoria y a modular esa respuesta regenerativa, evitando como esos fleros o exacerbaciones iniciales. Gracias, doctor. Hay otra pregunta y es que si se puede usar el Hydras en pacientes con melasma o que tengan hiperpigmentaciones con o sin microdermabrasión o qué recomienda. Es Bueno, Karen Sánchez. yo personalmente considero que la microdermabrasión no debe utilizarse en pacientes con melasma. Recuerden que el melasma es una patología no solamente pigmentaria, sino también vascular, en la cual también hay una inflamación subyacente que si se estimula en exceso
pues va a estimular la respuesta pigmentaria. En este sentido, si yo hago microdermabrasión, puedo aumentar innecesariamente respuesta inflamatoria que me pueda generar respuestas de rebote pigmentaria en el paciente. En este sentido, personalmente no utilizo microdermabrasión en pacientes con melasma. En pacientes con melasma sí resulta interesante utilizar la hidrodermabrasión, los otros dos, la hidrodermabrasión y el ultrasonido por dos razones. La primera es que recuerden que la mayoría de los melasmas tienen un componente mixto. ¿Me escuchan? No no se escucha muy bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Bueno, decía entonces que el melasma en la mayoría de personas que vemos tiene un componente mixto, es decir, depósito de pigmento a nivel epidérmico y depósito de pigmento a nivel térmico. En este sentido, la hidrodermabrasión sí resulta interesante para barrer esos depósitos de pigmento superficial. Y en este sentido, notar una mejoría casi que inmediata en algo de tonalidad del paciente. Pero también en este paciente, en este contexto de los pacientes con melasma que tienen componente profundo, resulta bastante interesante poder hacer un drug delivery transepidérmico de principios activos que vayan más encaminado al melasma. O sea, ahí no vamos a utilizar principios activos que tengan que ver con rejuvenecimiento, sino principios activos que tengan la capacidad de modular la respuesta vascular del melasma, como por ejemplo antioxidantes y ácido tranexámico, o principios activos que tengan la capacidad de regular la función melanocítica y queratinocítica con factores de crecimiento específicos para esto. Súper bien. Hay otra pregunta que dice, ¿en cuánto tiempo antes o después se puede hacer el Hydrash cuando la combinamos con procedimientos como Botox, relleno, ácido hialurónico o estimuladores como Radies? Bueno, ahí hay varias preguntas, hay varios. Entonces, Los inyectables y estimuladores, sí. sí, entonces, pues uno con Botox prefiere esperar si va a utilizar ultrasonido, aunque el efecto térmico asociado aquí es mínimo, pero considero que sí es importante, pues, primero inmediatamente post aplicación, no para no hacer desplazamiento manual del punto de aplicación. Y prefiero esperar unos 8 o 10 días que se consolide el efecto de bloqueo inicial. Con inyectables, pues, realmente considero que son inyectables que están inyectables de tipo volumétrico, de altas densidades, que van en capas profundas, como ácidos hialurónicos de alta densidad o como los productos que tienen la capacidad de estimular la producción de colágeno, que normalmente también utilizamos en capas profundas. No habría ningún principio ni físico ni químico que haga pensar que el producto se va a dañar. Acerca del estimulador como Radies. Sí, igual, por eso digo, lo que pasa es que estos productos, pues vamos a hablar pues, puntualmente de estimuladores de colágeno en el mercado, tenemos Sculptra, tenemos Radies y tenemos el INSEE. Los dos últimos hoy en día ya vienen preparados y son normalmente productos de uso muy profundo. Ya. El otro producto es un producto que viene en una solución, valga la redundancia, líquida acuosa. Entonces, no tendría por qué pasar nada con eso. O sea, no son este ultrasonido es un ultrasonido de baja potencia y de baja intensidad. No tiene la capacidad de dañar eso. No tiene la capacidad de dañar esos compuestos. Ok, perfecto, gracias. Doctor, voy a combinar dos preguntas. Ahí me preguntan, ¿después de cuánto tiempo se puede hacer Hydrash cuando se hace fixer o cuando se hace CO2? Supongo que en el CO2 es cuando quedan las costricas, entonces si se pueden quitar las costricas o no, cuánto tiempo, y el fixer igual, si tiene alguna contraindicación. Entonces, aquí yo sí les voy a contar lo que es viable hacer. Yo puedo incluso hacer en etapas tempranas Hydrash, post-fixer o post-láser de CO2 si utilizo solamente el ultrasonido.
porque va a estimular la regeneración. ¿Cuánto es fases tempranas en las primeras 48 a 70 horas? Segundo, si yo voy a hacer una hidrodermabrasión y yo utilicé un láser de CO2, pues no tiene sentido pasar una hidrodermabrasión antes de los primeros 20 a 30 días, porque es que yo ya con el láser de CO2 genero una exfoliación superficial, que es lo que voy a volver a exfoliar. Lo que terminaría haciendo en ese caso es aumentar la respuesta inflamatoria. Entonces, si quiero hacer una hidrodermabrasión, sí me debo esperar al menos 20 a 30 días. Si voy a hacer solamente ultrasonido, lo puedo comenzar a hacer de forma temprana. Incluso el ultrasonido pulsado de baja intensidad, baja frecuencia, casi que se puede utilizar todos los días sin problema. Con Fixer, la cosa cambia, porque con Fixer tenemos que pensar en si hacemos un Fixer y utilizamos el cabezal con aguja insulada, pues el efecto a nivel epidérmico no es tanto, porque normalmente yo ahí llego por muy superficial al 1.4 milímetros, pues no tengo un efecto epidérmico real. En ese sentido, una vez pase la primera semana, que es la inflamación aguda, que haya mejoría del paciente, se puede hacer una hidrodermabrasión suave, teniendo en cuenta cómo es el proceso de recuperación del fixer. Ahora, el escenario cambia si yo hago una terapia combinada en la cual tengo cabezales insulados y además utilizo la punta ablativa. En la punta ablativa pues tengo un efecto epidérmico. No tiene sentido volver a hacer una hidrodermabrasión antes de los 20 a 30 días que no se haya generado una renovación. Entonces digamos que es un poco, es como yo entiendo lo que está ocurriendo a nivel de fisiología cutánea, cómo entiendo las otras tecnologías que voy a utilizar. Y en ese sentido es que sé cómo puedo ir combinando el Hydrosh para hacer protocolos mucho más integrales. Muy bien. Otra pregunta que es, ¿qué opina del uso de mascarillas en el protocolo y si se debe usar antes o después del ultrasonido? Pues las mascarillas, les cuento, cuando nosotros comenzamos, los primeros que comenzamos a utilizar, eso nosotros lo recomendamos con Tentrec desde el inicio, porque realmente alargaba el protocolo y daba como esa sensación de bienestar y de finalización con el paciente. Las mascarillas prefiero siempre utilizarlas al final del tratamiento. Las mascarillas deben buscar un efecto calmante e hidratante. Yo no debo querer buscar efectos irritativos adicionales en ese momento. Yo debo buscar un efecto calmante y finalizar la hidratación. Hablando del tipo de mascarillas, cuando el paciente tiene acné, nosotros solíamos utilizar mascarillas de esas peel-off para ayudar a terminar de sacar comedones. Cada vez estoy en desacuerdo con esas mascarillas porque en su formulación química, la mascarilla cuando forma esa capa peel-off tiene unos plásticos que pueden ser irritantes e incluso no tan buenos, que se absorban por vía transepidérmica. En ese sentido, prefiero utilizar mascarillas que sean un poco más hidratantes o mascarillas de alginatos que una vez reconstituidas tienen buena capacidad de ayudar a la penetración aprovechando que todavía hay canales dilatados. Listo. La hidrodermabrasión, cuando se hace hidrodermabrasión, ¿se puede poner algún principio activo, alguna sustancia o usted recomienda solo agua? No, yo Agua desionizada. normalmente, o sea, agua como digo yo, sin nada. O sea, agua sin Sí, nada. Desmineralizada, desionizada, desde todo. Porque si no, se sí. tapa el equipo. Lo que hacemos nosotros es siempre utilizar un peeling que en su configuración química sea un peeling determinado para ser superficial, muy superficial, ¿sí? Y nos gusta utilizar dos moléculas principalmente. Ácido salicílico los utilizamos principalmente para pacientes con acné y ácido ferúlico por su capacidad antioxidante, proformadora de colágeno y antioxidante para los otros escenarios.
¿Cuánto tiempo lo dejamos actuar? Aquí es importante tener en cuenta, o sea, yo no quiero el efecto completo del peeling. Yo lo que quiero es que el peeling comience a hacer efecto para que una vez pase la hidrodermo por encima de la piel, se logre penetrar el producto. Yo dejo los mismos tiempos, el peeling, como si fuera a hacer un peeling convencional, puedo generar irritación en el paciente, incluso quemaduras superficiales de grado 1. Entonces, 5 minutos, máximo 10, si quiero lograr un efecto fuerte sobre lesiones inflamatorias con ácido salicílico en el caso de acné. Más de eso no. O sea que usted lo Pregunta. pone antes La y pregunta que no, yo tenía no era acerca de la microdermabrasión. Eso que tú acabas de explicar acerca del ácido salicílico y del ácido ferúlico, en el esquema en que tu equipo tenga microdermabrasión, ¿lo colocas antes o después de la microdermabrasión? No, yo por eso en una de las consideraciones de la última diapositiva dije que está contraindicado utilizar peelings para hacer microdermabrasión. Es decir, si yo voy a utilizar un efecto físico, microdermabrasión, no utilizo un efecto químico a tipo peeling, o el uno o el otro. Ah, ¿Listo? ok, entiendo. Para devolverme a la pregunta anterior que me estaban contrapreguntando, siempre lo coloco antes y luego paso la hidrodermabrasión la hidro solita, con agua solita. solita. Ok, gracias. Hay otra pregunta. Bueno, este ya sería como un poco repetir un poquito lo que habíamos dicho antes, si es reafirmar de nuevo modo continuo cuándo y modo pulsado cuándo. Modo continuo, capacidad de sonoporesis y sonoporación, es decir, drug delivery. Envío Ajá, de sustancias transepidérmicas, modo continuo. continuo. Modo pulsado, efecto biofísico-mecánico sobre la membrana celular, que genera finalmente producción de sustancias propias de la célula, como factores de crecimiento y todo lo que expliqué. Es decir, entonces, pulsado para enviar sustancias, continuo para estimular la capacidad regenerativa propia de la célula. Perfecto. Con acné activo, ¿cada cuánto se debe hacer Hydras? Bueno, entonces es un poco como el escenario que les mostré. Los protocolos, pues digamos que aquí sí quiero ser muy claros, estos no son protocolos lineales y finalmente depende mucho del criterio del paciente, del especialista al momento de evaluar el estado actual del paciente. Incluso yo a veces utilizo en ciertos pacientes Hydras semanal, y lo hago por una razón. Siempre y cuando se utilice en las intensidades adecuadas, es decir, baja la hidroderma, y se utilicen principios activos adecuados que permitan regular el ambiente proinflamatorio, la cascada oxidativa y la seborregulación, en principios activos que impulso con el ultrasonido y que además lo potencio con la capacidad regenerativa, si sé combinar esas tres cosas, incluso se puede llegar a hacer de forma semanal. Semanal, perfecto. Hablan Pero también de la... semanal, vuelvo y soy enfático, y se sabe manejar el equipo en las potencias adecuadas. Doctor, y para manejar inflamaciones, ¿en qué nos recomienda manejar el ultrasonido? Ahí toca utilizarlo solamente impulsado, alrededor de 20 a 30 minutos. No hay que hacer nada más. Perfecto. Buenas, doctor, ¿cómo estás? Yo quería hacer una pregunta. ¿Es recomendable implementar la máscara LED después de la sesión de grasa? Habla de ¿Después de la qué? máscara LED. Habla de la máscara LED luego del Hydras. Bueno, pues bien, es recomendable, digamos que el equipo en su protocolo de esencia, pues no necesita una máscara LED. Lo que pasa es que aquí estamos hablando ya de tratamientos combinados. Y es algo similar a lo que yo estaba diciendo ahorita con otros equipos y de pronto no mencioné la fototerapia. Es completamente plausible utilizar máscaras después de un tratamiento de hidrodermabrasión.
Y entonces ahí uno ya comienza a utilizar la lucha específica para la patología que quiera, no sé, azules para, para acné o verdes para calmar, y ya uno comienza a combinar diferentes cosas. Entonces, si es recomendable, yo sí considero que en este mundo no existe equipo infalible ni equipo que haga todo. Y la eficacia de los tratamientos hoy en día son el producto de saberlos combinar de manera adecuada. Y las máscaras no pelean para nada con el hydros. Súper. Habla también de la hiperpigmentación secundaria por láseres. ¿Usted recomienda peeling químico o high dash? ¿O cuál sería el mejor abordaje terapéutico? Bueno, si vamos a hablar de hiperpigmentación posinflamatoria en el escenario de un CO2 o en cualquier cosa, pues es importante entender en qué momento de la hiperpigmentación posinflamatoria estoy parado. Porque si estoy parado en las etapas tempranas, yo lo que tengo que hacer es modular y regular la inflamación. Entonces, en este caso, pues el paciente estará con un esquema tópico X o Y, pero yo en este caso no voy a utilizar el Hydras para poder generar estímulos mecánicos abrasivos que lo puedan empeorar. Entonces, en este caso, yo no utilizaría nada ni de hidrodermo ni de microdermo, podría utilizar un poco el efecto fisiológico del ultrasonido. Si estamos ya en una fase un poco más tardía de la hiperpigmentación, cuando esa fase vascular, eritematosa ya pasó y ya se consolidó como tal solamente la alteración pigmentaria, pues ahí yo sí podría entrar a evaluar si hay residuos de pigmento en capas superficiales, podría hacerle hidrodermabrasión, no haría microdermabrasión, sino hidrodermo buscando llegar a esas capas superficiales para sacar un poco ese pigmento superficial. Pero vuelvo y digo, en el escenario de hiperpigmentación, pues hay que saber en qué momento de la hiperpigmentación estamos parados. Claro. Ok, hay otra pregunta que dice que dentro de los polos de microdermabrasión, pues no se usa ningún principio activo, pero no sé si usted recomienda aplicar algo antes de la micro o siempre después, o hacer la micro en seco. Con principios activos no recomiendo nada. O- no, aquí no hablan de peeling, se habla de alguna sustancia, principio activo, pero usted lo hace previo a la micro o antes o después. ¿Qué cosa? Perdón, me perdí ahí. Según entiendo la pregunta, usted antes de hacer la microdermabrasión, ¿usted la aplica algo antes o siempre después de la micro y usa la micro en seco? Lo que pasa es que uno antes de una microdermabrasión lo que puede hacer es una fase de hidratación leve de la piel con algún emoliente que uno tenga para ablandar un poco las capas superficiales, eliminar ese efecto como de raspado que puede hacer uno con la microdermo y dejar que de esa forma es que cuando gire la punta vayas extrayendo. Entonces uno sí puede hidratar levemente la piel con algo. Ok. También hay otra que dice qué recomendaciones o cuidados se le dan al paciente luego de una sesión completa de Hydras. Completa se refieren a utilizar las tres tecnologías. Sí, Si supongo. ese es el escenario, entonces, lo primero es, el paciente debe evitar saunas, jacuzzi, piscina, turco, en las primeras 72 horas, idealmente para asegurarnos de que ya está recompleto de cuando hay con microdermo. Fotoprotección solar, siempre lo recomendamos, pero en términos generales, si se hace una hidrodermabrasión y un ultrasonido adecuadamente y el paciente no presenta grandes irritaciones, yo diría que la principal recomendación es fotoprotección en esos primeros días. Incluso casi que en ninguno de los casos está contraindicado reiniciar el mismo día el tratamiento que uno le está terminando. Se le cortó un poco al final. Que incluso si no hay irritación, yo no contraindico reiniciar el tratamiento. Si veo una leve irritación, le digo que por ese día descanse y que lo comience al siguiente día. Ok.
Otra pregunta que dice, ¿cuál es la indicación de Jairas en pacientes que estén tomando isotretinoína porque la piel debe estar sensible? Eso es lo que pregunta. No sé si la isotretinoína. Sí, bueno, pues la isotretinoína, lo que pasa es que aquí hay que tener claro es qué esquema de isotretinoína está el paciente. Eh, si está en un esquema de dosis completa, los pacientes difícilmente se aguantan una hidrodermo, una micro no, una hidrodermo no se la aguantan tan fácil porque la piel se les puede irritar con mucha facilidad. Pero uno sí puede aprovechar el efecto antiinflamatorio del ultrasonido, o sea, no hay ningún problema. Vuelvo y digo, es qué esquema y cuál de las tres tecnologías voy a utilizar y en ese sentido uno define si está indicado o está indicado. Ahora, si está en esquemas bajos, yo personalmente y mis colegas de la clínica, ninguno contraindicamos el uso de la hidrodermabrasión. O sea, incluso nosotros hasta en dosis bajas de isotretinoína hacemos láseres de CO2 sin ningún problema. Pero esquemas bajos, es decir, no 40 miligramos, no más de 40 miligramos por semana. Ok. Sí, eso ya igual es, digamos, tratamientos dermatológicos. Me están pidiendo si por favor puede poner la diapositiva donde está la imagen de ultrasonido continuo. Supongo que es por alguna pregunta que quiere hacer luego. Ultrasonido continuo. O sea, nos vamos a la parte de sonoporesis, es la pregunta. Supongo, sí, doctor. Estamos aquí. Entonces, aquí ya estamos en continuo. Continuo porque es drug delivery, que son dos mecanismos, sonoporesis y sonoporación. Puede ser esta diapositiva o esta diapositiva, no sé. Dejemos ahí un momento, doctor, y que me den la pregunta de nuevo. Hacen otra pregunta y dice que en pacientes con rosácea, ¿usted hace ultrasonido o no? Lo que pasa es que los pacientes con rosácea hay que tener en cuenta, hay que tener una precaución especial, y es que el ultrasonido sí, o sea, no solamente el ultrasonido, la hidrodermabrasión y el ultrasonido generan una vasodilatación. Y esa vasodilatación en un paciente que esté en una fase muy inflamatoria de la rosácea puede ser contraproducente. Pero vuelvo y digo, rosácea es un mundo así de amplio. Entonces, si estamos en una fase ya postinflamatoria, donde estamos ya en la parte de la angiectásica de la enfermedad, donde no hay un componente inflamatorio importante, uno podría indicar un Hydrash con unos protocolos suaves. Ok. Doctor, que si usted puede recomendar algunos productos o cremas o mascarillas que se puedan usar con el ultrasonido y que tengan buena penetración y que no haya obstrucción. No les puedo recomendar marcas puntuales porque creo que no es pertinente de la charla recomendar marcas puntuales de productos para utilizar. Les podría decir qué principios activos buscar. Sí, peelings, Sí, ácido salicílico, ácido ferúlico, se podría contemplar mezclas de ajas, o sea, alfa-hidroxiácidos. Para los principios activos les recomiendo que busquen, cuando están con acné, busquen eh, mezclas, busquen cócteles que tengan capacidades seborreguladoras, como por ejemplo la base rulata, busquen también, siempre busquen combinaciones de productos que tengan antioxidantes. O sea, hay que salirse del esquema de antioxidante como efecto de rejuvenecimiento. El efecto de estrés oxidativo está presente en todas las patologías del cuerpo humano y principalmente en las patologías cutáneas. Entonces siempre hay que buscar un efecto antioxidante. Y ya dependiendo de lo que uno quiere buscar, pues puede utilizar preparaciones que tengan factores de crecimiento
biomiméticos que ataquen diferentes células. Entonces, si uno quiere rejuvenecimiento, queratinocito y fibroblastos, si quiere melasma, algo que module los melanocitos. Listo, doctor. Y en cuanto a mascarillas, me faltó mascarillas. Creo que a lo que actualmente más me gusta son alginatos. ¿Son las qué? Son mascarillas a base de alginatos. O Ok. arcillas también, o arcillas. Incluso uno puede finalizar el protocolo con 2 mascarillas para darle como esa sensación de spa al paciente. Puede poner una mascarilla de alginato, dejarla actuar 10-15 minutos, luz apagada, el paciente la quita y luego llega y le pone una mascarilla de arcilla. Sí, hacer aromaterapia y darle un Ay, buen... doctor, su merced me disculpará, no le escuché los principios activos referente para el acné. Disculpe, doctor, no se Bueno, escuchó entrecortado. Qué pena con usted. les decía que principios activos que tengan sabal cerulata les va muy bien, porque tiene un efecto antiandrogénico que ayuda a modular la secreción sebácea y la hipertrofia sebácea en acné. Antioxidantes, importante, ¿no? Principalmente eso es lo que yo busco en acné, en la fase de ultrasonido. Ajá. Ok. Doctor, ¿usted nos podría ampliar un poco los usos de Hydrash corporales? Keratosis pilaris, espalda de hombres, foliculitis en glúteos. Bueno, yo la verdad, pues mire, la verdad yo sí no utilizo Hydrash en ninguna área corporal. Así que en ese sentido yo sí no les podría transmitir experiencia en eso porque nunca lo utilizo en nada corporal. Excepto se puede áreas de Hydrash en áreas de pecho y espalda o en pacientes con acné. Pero para esas otras patologías yo no lo utilizo. Doctor, o sea que Cuando el ultrasonido no se puede manejar en un post, en un en post de algún qué? postoperatorio. En un postoperatorio Exacto, de solamente el ultrasonido. Bueno, o ya sea de esos, vamos a hablar solamente, pongamos de facial, ahorita que tú sabes que está de moda la cirugía de esta de la bichectomía y de papada. sí se puede utilizar. Sí se puede utilizar. Incluso en corporal también se puede utilizar buscando un Ajá, efecto antiinflamatorio. O sea, incluso claro. también ahí se puede buscar. Ujú. Personalmente no lo utilizo porque tengo otro equipo con el cual logro un efecto desinflamatorio, con unas piezas de manos más grandes, porque pues es que esta pieza es muy pequeña, entonces se demora uno muchísimo generando un efecto corporal. Segundo, me parece que no tiene un cable lo suficientemente cómodo para utilizarlo en corporal. Reducido el largo del cable y me parece que está diseñado para facial. Eso es mi percepción. Entonces, en cuanto a la pregunta de corporal, pues no, yo no lo utilizo. En hiperkeratosis folicular y eso, pues digamos que sí está descrito el uso de microdermobración como un posible coadyuvante. Sin embargo, desde el punto de vista fisiopatológico de la enfermedad, considero que es mejor restaurar la hidratación y disminuir la pérdida transepidérmica de agua y generar exfoliaciones muy suaves. Las exfoliaciones mecánicas fuertes generan rebote en las hiperkeratosis foliculares desde mi experiencia, pero esto sí es algo que cada uno lo hace. Doctor, muy buenas tardes. En el área de facial de cirugía plástica, como lo es lipopapadectomía, si tenemos el Tensamas, ¿qué es mejor, Tensamas o ultrasonido? ¿Para qué? En el ¿Para área de cirugía, desinflamarlo? sí, exacto, sí, señor. Tensamax. Gracias. Ok, doctor. Ya no hay más preguntas, ya en el chat no tengo más, en el interno tampoco. Entonces,
A todos les agradezco mucho. Si alguno tiene alguna pregunta, pues adicional la puede hacer. Si no, les agradezco mucho por la asistencia, al doctor Mauricio Gamboa por su excelente presentación, a todos por acompañarnos y hasta una nueva ocasión. Que estén muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Mil gracias. Fue de muchísimo interés todo lo que dijo. Estuvo muy chévere esta conversación y ojalá siga, no sé, en estos días que está uno en casa. Esto es muy chévere, pues para aprender y bueno, estuvo chévere. Ojalá sigan haciendo alguna semanal para seguir aprendiendo mucho de estas cositas. Estamos haciendo una más Muchas o menos casi gracias. todos los días. Gracias. Gracias, doctor. Interesante la charla. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.